Muy, pero muy buenos días. Ya vieron ustedes, hay otra toma. Hay otra toma. Y ya en los próximos minutos, si no es que ya escuchaba a Pamela Cartagena, se está demostrando la incomodidad de las personas que quieren transitar por ciertas vías públicas, pero que no lo pueden hacer sencillamente por estas tomas. Hay bastante demanda social aquí en el país, lo vimos ayer. Yo me he quedado sorprendido porque al final soltaron una trocha de 2 carriles, la que va hacia el norte del país. Pero 1 kilómetro antes de llegar al Durazno, viniendo del norte hacia Tegucigalpa, aproximadamente a la 1 de la tarde, no les estoy exagerando, ahí tenían bloqueada la carretera. Aproximadamente 14 kilómetros de congestionamiento vial. No podía pasar la gente, no sé cuántas horas estuvieron ahí esperando que soltaran la carretera. Ya de regreso a las 5 de la tarde por el anillo periférico, ya habían soltado la carretera. Miren, parecía un miércoles, jueves santo. Fluido todo aquello. ¿Qué quiso o qué quiere decir eso? Que por lo menos 2/3 del parque vehicular que ingresa a Tegucigalpa normalmente, ayer no ingresó. La gente dijo, ¿para qué voy a ir a Tegucigalpa? No importa si tenía que hacer un trámite importante y urgente en la administración pública, si venía a hacer alguna compra urgente, si venía a visitar un hospital de urgencia. Mejor se quedaron en sus casas. Y cuando usted suma todas esas cosas, son pérdidas. Y las pérdidas solo multiplican la pobreza. Hoy vamos a tener un interesante programa desde varias aristas, porque uno entiende que hay necesidades de parte de la gente, hay necesidad de que reparen una carretera, que construyan una carretera, que le pongan techo a una escuela, que envíen un médico y que tenga medicinas el centro de salud. Hay necesidades enormes en la sociedad hondureña. Uno eso lo reconoce y quisiera que todo el mundo mejorara sus condiciones de vida, tuviese una vida mejor, con más dignidad, con mejores servicios públicos e infraestructura. Claro que lo queremos para todos los hondureños, pero sabemos que el país no genera tanta riqueza para invertir en infraestructura, para tener las escuelas en mejores condiciones, los hospitales en mejores condiciones. Y entonces la gente intenta vivir mejor, presionando y demandando que se construya esto, lo otro, aquello, tomándose las vías públicas. Y ya han visto esto como la solución para que los gobiernos los escuchen. Pero esto es multiplicación de la pobreza. ¿Cuántas cosas se atrasan? Lucecita, por favor, aquel mensaje que me mostraste ayer, que lo guardaste, que un televidente me atacaba, quiero que me lo pases, por favor, porque uno no dice estas cosas por falta de conciencia social. Claro que lamentamos que la gente tenga que salir a las calles para demandar mejoras en sus comunidades. El problema es que esto es un círculo vicioso. Si el mensaje pudiese estar en el próximo minuto, ¿crees que sería posible? ¿O no lo tienes en este momento? No, no lo tengo ahorita. Antes de presentar temática, antes de presentar mis invitados, pero búscamelo por favor. Voy con la periodista Pamela Cartagena. ¿Qué es lo que está pasando en ese sector? Pamela, adelante, buenos días. Llenamos la represa de los laureles porque estamos agua la gente de la capital. Producimos oxígeno. Tenemos a Hierbabuena, el pulmón de la capital. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Nos ubicamos precisamente en la carretera hacia Lepatérique, donde pobladores están exigiendo, no están solicitando, están exigiendo, porque hace más de 20 años están solicitando a las autoridades que les reparen esta carretera y no obtienen respuesta por parte de ellos. Buenos días. Buenos días. Saludos ahí. Desde Lepatérique estamos en una manifestación pacífica para exigir la pavimentación de la carretera de Lepatérique,
que hace como unos 25 o 30 años nos están diciendo que ya la van a pavimentar, que ya está aprobado el presupuesto y hasta el día de hoy todavía no miramos ni una maquinaria que dé inicio para la pavimentación de 24.5 kilómetros de carretera de tierra que conduce de Mateo a Lepaterique. Ya ha habido enfrentamiento entre policías. ¿Qué están solicitando ustedes? ¿Qué les dicen a los policías que se están imponiendo ante esto? ¿Son sus derechos? Exactamente, estamos completamente admirados. Primero nos hicieron el primer retén, nos detuvieron todos los buses y cualquier cantidad de gente que se quedó allá también. Y allá nos tienen detenidos todos los buses. Y acá en los retenes por las gallineras y por las tapias nos han intentado detener para provocarnos, pero no hemos caído en la provocación y nosotros seguimos en una marcha pacífica hasta el anillo periférico. ¿Hacen el llamado al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda? Hacemos el llamado también a la señora Presidenta de la República. Sabemos que es una mujer campesina, que es una mujer que vela por los agricultores y espero también que nos brinde el apoyo y que dé la orden al ministro del CID para que nos inicie la pavimentación de esta carretera. Si no se mueven las autoridades, ustedes no se mueven de acá tampoco. Definitivamente, ya nos han intentado, desde la Majada Mateo, nos detuvieron y nosotros seguimos a pie hasta el anillo periférico y de ahí no nos movemos hasta que tengamos una respuesta cuando inicia la pavimentación de Lepaterique, de la carretera de Lepaterique. Si llega la noche y no hay autoridades, ¿siguen? Nosotros seguimos, nosotros venimos decididos. De hecho, aquí estamos dando a demostrar que nos han querido detener y venimos caminando con todo el pueblo de Lepaterique hasta la instalación del anillo periférico para tomarnos la carretera. Concientizar a la misma población que está en contra. Han habido carros que han querido pasar y no los han dejado. Exactamente. Es triste que a veces nuestra policía, nosotros estamos peleando nuestros derechos y vamos en una marcha pacífica. De hecho, no traemos ni una llanta, ni una piedra, ni un palo para poder enfrentarnos. Simple y sencillamente nosotros estamos tratando de exigir nuestros derechos como ciudadanos, como productores de Lepaterique. Bueno, licenciado Renato Álvarez, esto es lo que se puede informar a esta hora de la mañana. Pobladores exigiendo y aseguran que no se van a mover de acá. ¿Puede que sigan más días en esta protesta? Claro, hasta que tengamos una respuesta. Nosotros lo que queremos es, ya nos han dicho, las autoridades municipales nos han presentado documentos, papeles, que ya está aprobado determinada cantidad de dinero, pero hasta el día de hoy todavía nosotros no hemos visto y es por eso que nosotros venimos a exigir. Nosotros no tenemos nada absolutamente contra las autoridades municipales ni contra las autoridades del gobierno, simple y sencillamente queremos que nos cumplan. ¿Cansados de promesas? Cansados de promesas y promesas, 25, 30 años. De hecho, nos dijeron que este pavimento venía un tiempo con nuestro hermano pueblo de Reitoca y Reitoca ya iniciaron hace 2 años y Lepaterique sigue en espera. Un pueblo tan productor que abastece la capital en agua, en verduras, en café y en muchas cosas que producimos, oxígeno, y no es posible que nos tengan en completo abandono. Bueno, declaraciones de los pobladores de más de 6 comunidades que siguen protestando aquí y aseguran no moverse, licenciado Renato Álvarez. Si no hay consultas, retorno de estudios principales. Buenos días. Descríbeme ese lugar, ¿dónde es ahí por donde ustedes transitan en este momento, Pamela? ¿Por dónde vienen, Pamela? ¿Por dónde vienen? ¿Qué calle es esa? Sí, licenciado, le escucho. Sí, ¿qué calle es esa? ¿Por dónde transitan en este momento? ¿Identificamos por dónde es esa calle nosotros? Yo no sé. Solo sé que ahí hay un congestionamiento vehicular. Ahí hay un congestionamiento vehicular. Pues bueno, otro problema, otra demanda social. Ayer, a raíz de esa toma de la CA5, yo recibí varios mensajes y quedé reflexionando, porque yo soy de los que creo que estos problemas hay que anticiparse. Espérenme, ya les relato algo. Allá está la pues policía. se pasaron, buscaron modos de cómo pasar y la policía se acaba de colocar en medio de la carretera para no dejarlos pasar. Pero ellos solo aseguran que están defendiendo sus derechos. Supuestamente están marchando de manera pacífica, pero pues hasta el momento no se ve nada violento. Pero decir que sí, ya se ha habido enfrentamientos entre los policías y los pobladores. Y pues los pobladores supuestamente van de manera pacífica, pero
Sí, ha habido enfrentamiento, licenciado. Y seguimos aquí. Pasamos los policías y pues no hubo enfrentamiento entre ninguno de ellos. ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Hacia dónde se dirigen? Para el anillo periférico. Fluida la comunicación entre Pamela y... Nos dirigimos hacia el anillo periférico, caminando. Llevamos aproximadamente 1 hora caminando y pues decir que van bastante rápido y no piensan detenerse. Aseguran que serán los días que sean. Si las autoridades no le contestan, vamos ya casi llegando a las instalaciones de Copeco y pues seguimos hasta el anillo periférico y hasta donde, bueno, se están parando. Están cerrando la carretera, pues no van a dejar pasar absolutamente a nadie. Vamos a esperar. Entonces me dice un televidente ayer que arrastrado se ve Renato hacia el ministro y el Chepo. ¿Qué ministro tuvimos ayer? Ah, Freddy Cerrato. ¿Y el Chepo? No tuvimos a ningún policía. Creo que era el policía que estaba hablando en la CA5. Entonces viene y escribe otra vez. Entonces los enfermos renales que se mueran, Renato. Ante los ñángaras, que son los que gobiernan, se tomaban las calles por días, no decías nada. Das asco de arrastrado que sos, Renato. Mejor ponete la camisa de libre. Bueno, ahora que soy libre. Mira, dije yo, estamos enfermos. Sí, así es. Ayer me sorprendí realmente del nivel de intolerancia, del posicionamiento partidario, que no está malo, pero del prejuicio. No pareciera que hemos aprendido a vivir en democracia. ¿Quién no sabe que este tipo de acciones al final solo retrasan el movimiento de las personas, el tráfico vehicular, con todas las actividades que la gente está haciendo? Ralentizan la economía, multiplican la pobreza. Es lógico pensar, ahora bien, que las necesidades de la gente deben ser resueltas, claro que deben ser resueltas. Esta gente anda protestando porque dice que desde hace 30 años les han prometido pavimentarles la carretera hacia Lepaterique y que no lo han hecho. Y además les han manifestado que la construcción de esa carretera, que el presupuesto para construirles esa carretera ya está listo, que fue aprobado para el ejercicio fiscal 2024. Y me dice el doctor Carlos Umaña, aquí presente, que no han aprobado ningún presupuesto para construir la carretera de Lepaterique. Entonces, a uno lo que le preocupa es que ayer hubo una toma en la principal arteria vial del país. ¿No es cierto, la CA5? Muy correcto. ¿Y cuántas horas? ¿Cuántas horas estuvo paralizada la movilización? ¿Cuánto perdió el país? Es innegable que perdió. Ahora, no podemos desconocer las necesidades de la gente que desde hace años está presionando por un servicio mejor de diálisis. Pero por eso nos preguntamos esta mañana, y yo me asisto de panelistas que nos van a ayudar a interpretar bien las necesidades de la gente y las soluciones que la gente busca para sus problemas, que son estas. Y eso no es estar contra la gente. El país debe vivir sujeto a la ley, el país debe vivir con más orden, porque al final la suma de todas estas manifestaciones y bloqueos de carreteras solo afecta a la economía del país. Y lo que andamos buscando es mejorar la economía para generar más riqueza y que esa riqueza sea distribuida en salud, en infraestructura, en educación y las necesidades de todos nosotros para tener mejores condiciones de vida. Es que así funcionan los países, pero un país como Honduras, que siempre amanece con una vía tomada, no puede salir adelante. Por eso la pregunta a Lucecita Madrid, por favor. Claro que sí, buenos días. Compartimos con ustedes el tema de hoy.
¿Cree usted que las tomas de carreteras son la única manera para resolver las demandas sociales de nuestra población? Recuerde, su opinión es muy importante para nosotros. Estaremos dándole lectura en el transcurso del foro de esta mañana. Puede compartirla a través del número de WhatsApp 9773-6065. Y recuerde, estamos en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Está con nosotros esta mañana el doctor Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras. Bienvenido, doctor. Gracias por atender nuestra invitación. El diputado Carlos Umaña, el defensor de derechos humanos y ex embajador de Honduras en Cuba, Andrés Pavón. ¿Vistes en Cuba estas tomas de carreteras? No. Allá ponen 2 buses o 4 buses Pullman, que los montan a todos ahí y los van a dejar a otra esquina. Con todo y la imperfección de nuestra democracia, esto es democracia. Pero se suben al bus disciplinadamente, ¿no? O sea, Bueno, ¿y qué les pasa si no se suben? Pues esa parte no la miré. ¿Pero te la imaginas? Es correcto, o Sí. sea, son cuerpos del orden, cuerpos de seguridad. Efraín Farach, analista político y económico. Efraín, gracias por atender nuestra invitación. Gracias, Gracias. Renato. Y el secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona. José Carlos, todos los días en el gobierno se encuentran con estas demandas, todos los días. ¿Qué pasa? ¿No son atendidas a tiempo estas demandas? ¿O es que prometen a la gente determinada obra, después no se cumple, la gente insatisfecha sale a la calle a protestar, a tomarse vías públicas tan importantes como lo que ocurrió ayer? ¿Cómo valoras tú esta problemática social permanente en que vivimos, que solo entorpece el funcionamiento de la vida entre los hondureños y repercute en la economía, que tú bien lo sabes? Bueno, buenos días, Renato y compañeros del panel hoy. Eso que estás viendo ahí es democracia. Lo que pasa que es una democracia en ciernes, que está empezando a volver a resurgir y a formarse. Yo te voy a contar una anécdota del año 2021. Mira que ya llegó el ministro, Sí. Mira quién está ahí, Octavio Pineda. No, yo te dije que donde hay una necesidad, hay un derecho por cumplir. Ya llegó Octavio y esa carretera se va a hacer, ya vas a ver, ese hombre resuelve. Vamos a ver, Pero escuchémoslo. bueno. ¿Quieres que lo escuchemos? Sí, A ver está qué les bien, dicen. pongan el micrófono para Pamela. Queremos una respuesta. Para ver si nos juntamos todos. Bueno. Mucho gusto, Octavio. Mire, Mucho gusto. gente, mire. Mucho gusto. Gente humilde, campesina, que viene del municipio caminando ¿Qué tal? para poder tener ¿Qué el tal? privilegio de nosotros poder tener el pavimento. Démosle un poquito más de chance, no las amontonemos. Vamos a ver, ¿qué quieren los campesinos? Bueno, señor ministro, lo felicito porque de una u otra manera, lastimosamente las autoridades nos han querido detener desde que nosotros salimos de nuestro municipio a las 3 de la mañana y nos han detenido todo el transporte, 20 buses, 10 camiones, muchos pick-up que veníamos nosotros a solicitar. Sabemos nosotros de antemano que ya hay una aprobación en documentación de esta carretera, pero nosotros venimos a exigir que nos empiecen a pavimentar la carretera lo más pronto posible, porque Lepatérique tiene 25 a 30 años de estar esperando este pavimento. Y yo creo que Lepatérique es un pueblo productor, un pueblo que abastece en verduras y legumbres a nuestra querida capital en un 70-80%. Mandamos agua para los Laureles, nace el río Guaserique, producimos oxígeno, productores de café, y necesitamos con urgencia, ustedes que son visionarios y apoyan al campesino y apoyan al agricultor, por eso necesitamos que nos den una respuesta, pero no de palabras, necesitamos que nos firmen un documento cuándo va a iniciar la pavimentación de la carretera. Espérenme. Vamos a ver. Ustedes son pobladores, ¿verdad? Pobladores Ok. y agricultores. Ok. Agricultores de Lepatérique. Sí.
No, yo decía por si había alguna autoridad municipal, si había... Pues mire, hablando de la autoridad municipal, no tenemos absolutamente nada en contra de la autoridad municipal, ni tenemos nada en contra de nuestra gobernante, sino que de nuestra presidenta también, sino que nosotros lo que queremos es que ya estamos cansados. Miren, todos los alcaldes de hace 30 años nos dicen, nos enseñan documentos, ya está firmado, ya está el pavimento y ya está, pero necesitamos que Señor ministro, ¿cuál es la respuesta que se les va a dar? Un gusto saludarle. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero, ¿hay máquinas trabajando en ese sector? No. Sí, no, permítame. Espérese. Bueno, sí. Hay máquinas, no, pero eso es antes. Solo quiero porque aquí tengo yo las imágenes, son imágenes del día de ayer. Sí, de maquinaria trabajando en el sector. Así es. Y quiero mencionar que, espérese, ya vamos a hablar del pavimento. Primero estamos hablando porque un pavimento de esta categoría de 25,74 kilómetros, estamos hablando de una obra de más de 30 millones de dólares. ¿Cuánto representa eso en lempiras? 750, 800 millones de lempiras. Es una obra multimillonaria, no es una obra pequeña, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos haciendo trabajos de terracería, no desde ahora, sino desde hace un par de meses, que va desde el centro a la aldea Muluaca. Son los 25 kilómetros divididos en 3 tramos y son 3 empresas que están trabajando. O sea, ya tenemos presencia en ese sector. Esa presencia en ese sector empezó a raíz de unas denuncias que habían hecho un mal trabajo, ¿se acuerdan? Escuchémoslo. Escuchémoslo, después nosotros respondemos. Escuchémoslo. Espérese, yo por eso lo estoy haciendo de manera personal. Yo vengo a hablar con ustedes para solucionarlo. Exactamente, escuchémoslo. Hace exactamente 19 días o 20 días, yo me reuní con el señor alcalde y yo le dije del tema de la pavimentación. El tema de la pavimentación, como les digo, son 26 kilómetros, más o menos costo aproximado 800 millones de lempiras, una obra multimillonaria. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder iniciar ese proyecto? Empezamos gestiones para ubicar con Secretaría de Finanzas fondo externo para hacer ese proyecto. Ya empezamos, ellos nos pidieron los diseños, Secretaría de Finanzas nos pidió los diseños. Yo tengo acá y le puedo compartir a los medios ya las primeras adecuaciones del diseño ya final de este proyecto. El diseño está su nombre. Omar Francisco. Omar. Tú tienes los diseños ahí, Carlos. Diseñado en 2 etapas. Me dice el ministro de Desarrollo Económico que te los envió. Mateo No podemos estar las 2 horas escuchando ahí las explicaciones del ministro de Infraestructura, pero sí les está diciendo ahí a los habitantes de esa comunidad de Lepaterique que ya hay maquinaria trabajando, que es un proyecto de más de 700 millones de lempiras que no los consigue tan fácilmente el Estado. Ahí les está dando explicaciones del proceso gradual para mejorarles esa infraestructura vial que comunica a la capital con Lepaterique, y tiene razón la gente. Buena parte de las hortalizas que nos llegan a nosotros acá a la capital vienen justamente de esa zona. La madera, el café también, flores, hay mucho comercio de flores en esa zona de Lepaterique. Voy a terminar de contestar tu pregunta. Correcto, tú me dices que esto es democracia, ¿verdad? Sí, mira, te voy a contar una anécdota de 2021. En 2021 yo andaba visitando una amiga en la Reinel Funes, una colonia de acá de Tegucigalpa, muy pobre, y los vecinos tomaron la entrada, la calle ahí. Yo me acerco y le digo, ¿qué está pasando? Yo trabajaba en un ETV. ¿Qué está pasando aquí? No, es que estamos protestando, dice, porque no nos han venido a reparar las aguas negras y que no sé qué. Le digo, miren, en 10 minutos va a llegar una tanqueta o va a llegar un convoy de policías a tirarle gas. Mira, estaba terminando de hablar yo cuando dobló la patrulla y lo primero que hizo fue tirar un gas lacrimógeno y todo el mundo se dispersó y se fue. Ese era el país en el que vivíamos. La gente estaba muriéndose de hambre, estaba encerrada, estaba traumatizada por una pandemia y el gobierno a todo respondía con eso. Mira, cuando uno retorna a la democracia, lo primero que sucede es que todos aquellos sectores que necesitaban que se les cumplieran sus necesidades y que se les generaran sus derechos, salen a protestar.
En los primeros 3 meses de este gobierno hubo días en los que había 70 protestas en Honduras, 70 tomas diarias. Bueno, ustedes lo cubrían acá, recuerdo que tú hablaste de este tema una vez acá. Y para quienes estudiamos las ciencias sociales, esto es normal, es como una olla de presión a la que le soltás la perilla y empieza a salir todo el aire comprimido, el vapor de agua, y esa ebullición, conforme pasa el tiempo, va bajando. Lo que pasa es que nosotros queremos inmediatez. Obviamente vivimos en un mundo en donde la modernidad nos exige que todo se resuelva de la noche a la mañana. Pero hay que recordar, y yo siempre lo digo, este es un gobierno de transición. Este es un gobierno de transición. Estamos retornando a la democracia y al orden constitucional. Y la gente tiene legítimo derecho de protestar. Yo sé que está el argumento de si este tiene derecho a protestar, yo tengo mi derecho a circular y otros derechos constitucionales. Esa es una discusión muy amplia, pero esto es lo que pasa cuando se abre la democracia. Ahora bien, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y hay una cuota de estos conflictos que obviamente son orquestados por diversos intereses, intereses ajenos al gobierno e incluso intereses dentro de los gobiernos. Hay gente que le gusta generar caos solo para posicionar que ellos tienen la razón o que la agenda de ellos debe imponerse. Entonces, al final, las protestas como la de esta gente, por ejemplo, es una protesta legítima. La protesta de ayer de los pacientes renales no era una protesta legítima. Entonces, hay que saber dirimir eso, y eso es bien complejo, y para la gran mayoría de la población, como no están metidos en el intríngulis del gobierno, entonces la mayoría de la población lo que hace es demeritar y denigrar esta protesta, porque obviamente a nadie le gusta estar 6 horas parado en una carretera. Yo tardé 3 horas en entrar en Tegucigalpa ayer, venía de San Pedro Sula. Entonces, a nadie le gusta, todo el mundo se molesta, hasta uno. Entonces, saber dirimir entre qué es legítimo y qué no es legítimo es una cuestión bastante compleja. Así que yo te lo digo, esto es el retorno a la democracia del país, pero va a llegar un momento en el que esta transicionalidad tiene que terminar y tenemos que establecer un orden para que esto ya no suceda. Porque obviamente, como bien lo decís, la imagen de país y la imagen del gobierno tiene que mantenerse en un nivel que sea respetable para que la inversión y todo lo del tema económico avance. Entonces, esta es una transición que estamos viviendo, en donde la gente está aprendiendo que tiene derechos. Hay gente que nos ha dicho a nosotros, yo no sabía que nosotros podíamos pedir esto. Te voy a contar algo que pasó en mi pueblo y con esto concluyo. El año pasado en mi pueblo no había director, en la escuela de mi pueblo, en la escuela donde yo, San Francisco de Cerro Lancho, donde yo estudié la primaria, Escuela Dominga Chirino de Bonilla, no tenía director y no tenía 2 maestros. Y entonces yo me siento a platicar con ellos porque yo soy el ministro, ¿me entendés? Nunca había habido un ministro en ese pueblo. Y me dice que sí les puedo ayudar. Voy a hablar con la directora departamental, no hubo respuesta. Voy a hablar con un viceministro de Educación, no hubo respuesta. Entonces, miren, ya las instancias que yo pude haber gestionado se agotaron. Al día siguiente se tomaron la escuela. Y salen los noticieros y yo me quedo asustado. Mi pueblo tiene se hizo en 1917, en 100 y pico de años de San Francisco de Serra, nunca había habido una toma de una instalación de una escuela. Entonces yo voy ese fin de semana y le digo, ¿qué les motivó a tomarse la escuela? Porque cuando ya se la tomaron, sí hubo respuesta. Eso se pudo evitar. Imagínate en un pueblo como el mío que nunca sucede nada, nunca pasa nada ahí. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Es que no sabíamos que podíamos tomarnos la escuela y exigir el nombramiento de un maestro. Entonces, ¿te imaginas qué importante y qué poderosa es la idea de la democracia en la que todos tenemos derecho? Pero claro, eso tiene que en algún momento llegar a poner orden. Cuando toda esta transicionalidad termine, la sociedad debe volver al orden normal de las cosas y ya tenemos que encontrar mecanismos para resolver satisfacer las necesidades sin que haya una toma. Los ministros tenemos esa labor, el gobierno central tiene esa labor, y ahí tenés a un Octavio Pineda que lo llamas y inmediatamente te contesta el teléfono, perdón. Tú dices que esta protesta de los de Lepatérica es legítima. Es legítima porque... ¿Cómo valoras los hondureños que están siendo afectados por esta protesta porque no pueden pasar por esa carretera? Mira, ningún derecho se consigue si no incomoda a alguien más. Yo te aseguro que cuando Rosa Parks se puso de pie
y se fue para adelante en el bus allá en Montgomery, en Estados Unidos, esa mujer incomodó a un montón de gente. No creas que los derechos de las mujeres se consiguieron yendo a bailes con los presidentes y los ministros. Las mujeres tiraron bombas molotov y se tomaban instalaciones. O sea, todos los derechos a lo largo de la historia se han hecho incomodando a alguien más. Alguien se tiene que incomodar para que se reconozca que hay una necesidad. Ahí tenés ese pueblo, Lepaterique. Mira, una vez yo iba para Mateo y estaba una ambulancia cambiándole la llanta al carro porque la calle estaba tan fea que la ambulancia traía a una señora enferma con síntomas de infarto y se le explotó la llanta. A ver, no sé, nunca supe yo si la señora falleció, pero esa carretera, todos los gobiernos, desde que yo tengo uso de razón y leo los periódicos, todos los gobiernos dicen que van a pavimentar esa carretera y no lo hacen. Y no es una carretera ya en el fin del mundo, es una carretera importante por lo que ya hablamos, pero también porque atrás del Lepaterique pasa el Canal Seco y perfectamente se puede hacer una interconexión para que vos, en vez de ir a dar la vuelta por Comayagua o por el sur, agarres por Lepaterique y caigas al Canal Seco. Entonces, bueno, buenos insumos para un gran debate ha aportado el ministro de Desarrollo Social, don José Carlos Cardona, que esta protesta de hoy dice sí es legítima, indistintamente de que perjudique a la gente que está transitando por esa vía, pero que la de ayer sí es ilegítima, la de los pacientes renales exigiendo un mejor servicio, que se tomaron la CA5, que estuvo semiparalizada casi todo el día. Instrumentalizado. Ok. Miren, hay dos extremos ahí para debatir. Lo de hoy sí le parece legítimo al ministro, lo de ayer no. Vamos a marcar las diferencias para profundizar sobre esta temática que hemos seleccionado hoy. Solo que Pamela me diga si al final llegaron a un acuerdo y si hubo acuerdo, en qué consiste el mismo. La producción que me diga si está Pamela lista. Adelante, Pamela, ¿ya solucionaron eso? Trabajos de terracería. La gente ya no quiere terracería, la gente lo que quiere es la pavimentación. Así es, licenciado Renato Álvarez, el ministro del CID está dando declaraciones, ya están firmando un documento donde se ha llegado a un acuerdo, pero aseguran que si no firman este documento no se para, pero escuchemos declaraciones. Exactamente. Usted les hizo una propuesta de Mateo a Lepaterique o de Lepaterique para allá. ¿Cuál es el tipo de propuesta ahora que estamos en vivo? Bueno, ese ya sería como el punto de inicio de la obra, ¿verdad? Entonces mi compromiso ahorita con ellos es dejarle plasmado con firma y sello mío el compromiso para poder iniciar el proyecto de construcción de pavimentación hacia Lepaterique. Es muy probable que nosotros iniciemos, eso sí voy a dejar claro, muy probable que nosotros iniciemos, pero 26 kilómetros para 20 meses que quedan del gobierno son muy corto el tiempo. Sí, vamos a dejar el proyecto ya muy avanzado, ¿verdad? Para que el siguiente gobierno ya lo finalice. La pavimentación. Este año nosotros iniciamos, ahorita se lo estoy firmando. El tema de los fondos, ministro, queda para el siguiente gobierno, ministro. Bueno, mire, nosotros lo que hicimos a raíz de eso fue empezar las gestiones con Secretaría de Finanzas para ubicar los fondos. ¿Verdad? Secretaría de Finanzas me habló de fondos CAF, de fondos de otros multilaterales y nosotros ahorita lo estamos terminando de ubicar para poder iniciarlo. De otra manera, lo que nosotros pudiéramos hacer es empezar con el programa de interconexión municipal, conectando el Distrito Central con Lepaterique, iniciando con los primeros 5 kilómetros. Bueno, Pamela, cuando ya haya terminado de dar esas declaraciones ahí en esa zona, el ministro Octavio Pineda, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Me le pones ahí, por favor, el apuntador, que le quiero hacer una pregunta? Aquí me está diciendo el ministro que Octavio tiene 16.000 millones de lempiras. Escúchese bien, 16.000 millones de lempiras presupuestados, aprobados en el Congreso para infraestructura este año. Sí. O sea que con ese dinero, ¿tú crees puede gastar 700 millones? Sí, es que ya para construir esa carretera. Ya están los diseños, ya se está haciendo la terracería. Y hemos visto las fotografías. Como te digo, o sea, ya está todo listo. Pero la acción ciudadana es para ir y decir que sea verdad, no nos vayan a mentir. Y ellos mismos lo dicen, venimos pacíficamente. Entonces, yo veo que es una protesta legítima y por eso el ministro está ahí. Lo otro es que hay audio, yo te mandé ahorita a tu chat un audio que fue viral el año antes de este gobierno,
donde el exdiputado Denis Castro Bobadilla le llama a Toño Rivera, otro diputado del Partido Nacional, y le dice, nos vamos a tomar, o la gente se va a tomar la carretera El Epaterique, porque no la han pavimentado y la han prometido 3 veces. Y Toño le dice, no hombre, sí la vamos a pavimentar, y eso ya va, y que no sé. No lo hicieron nunca. Ahí te mandé el audio, ese audio es viral en TikTok desde hace años. Espérame. Porque estos eran los típicos actos de corrupción de esa gente, que hacían los estudios, le pagaban una empresa para hacer los estudios, nunca llegaban ni a hacer la terracería ni a tirar el pavimento. Y tiraban concretos de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, y no concretos de 8 o 9 pulgadas como hace el gobierno de nuestra presidenta. Entonces, yo lo que estoy viendo hoy aquí es la promesa de algo que va a terminar muy bien. Pronto vamos a ver esa carretera construida por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Bueno, tenemos suficientes insumos, ¿verdad? Sí. Tenemos suficientes insumos para analizar el tema que hoy tiene frente a frente. Por favor, Luz, repíteme el titular, el nombre del tema. Claro que sí. ¿Cree usted que las tomas de carreteras son la única manera para resolver las demandas sociales de nuestra población? Lo incentivamos a que comparta su opinión. Estaremos dándole lectura en el transcurso del foro de hoy. Y la pregunta se construye de esa manera porque, yo te lo digo, si todos los días vamos a estar con este tipo de protestas demandando a los gobiernos esto, lo otro, aquello, ¿cree usted que las tomas de carretera son la única manera para resolver las demandas sociales de nuestra población? La respuesta es no. O sea, no es la única manera y no debería ser la única manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar que la gente salga a bloquear las calles y carreteras? Estos insumos serán analizados por nuestros panelistas inmediatamente después de la pausa. Miren que hay un representante del gobierno aquí, el ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, Efraín Farach, Andrés Pavón y Carlos Umaña. Atentos, que ellos tendrán la palabra permanentemente a partir del retorno. El tráfico es presentado por Carrión. Encuentra los mejores atuendos. Damos lectura en este momento a sus mensajes a través de nuestra cuenta en X. No, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es totalmente inaceptable que se sigan buscando soluciones atropellando el derecho de movilización de los demás. La ciudadanía tiene derecho a protestar, pero debe buscarse una forma que no entorpezca la frágil economía nuestra. Comparten más mensajes. Ochoa, en todo país democrático, las protestas son válidas. El gobierno debe crear normativas y permisos de tal forma de definir los lugares pertinentes para protestar de forma pacífica, de modo que se respete la integridad de todas las personas y cuidar los bienes de la ciudad. Ale comparte, no es posible resolver todo de un solo, es entendible las protestas. Una salida para encontrar soluciones es el diálogo. Toño comparte, sí. John Jairo, el pueblo tiene derecho a expresar sus exigencias siempre y cuando sea de manera pacífica, sin violar el derecho a la libre circulación de las demás personas. Licenciado Renato. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Estamos claros, si queremos fijar la posición aquí de Televicentro y del programa Frente a Frente, nosotros no estamos contra las protestas, no, estamos contra los bloqueos de calles. Una protesta bloqueando una carretera como la CA5, ¿cuánto daño le hace al país? Un bloqueo de carretera o de bulevar como el anillo periférico, ¿cuánto daño le hace a la ciudad? No estamos contra las protestas, sino contra las tomas que afectan el tránsito de terceros y afectan la economía. ¿No hay otra forma? ¿No hay otra forma de protestar? ¿O es que los gobiernos se quedan cortos en anticipar a solucionar los conflictos y demandas sociales? Este es el debate que tenemos hoy. Tengo así rápidamente al ministro de Infraestructura, Octavio Pineda. Octavio, aquí tengo el ministro de Sedesol. Dice que tú tienes en cartera, aprobados por el Congreso, 16.000 millones de lempiras para el 2024 e invertirlos en infraestructura vial. ¿Es así? ¿Es así, ministro? Sí, el presupuesto aprobado por el Congreso
12.281 millones y hay una modificación hacia la alta de 4.000 para poder llegar a los 17.000 millones. Entonces, de este presupuesto fijado en 16.000 millones para el 2024, ¿cuánto se va a invertir para comenzar a construirles esa carretera a los habitantes de Lepaterique ya a partir de ahora? ¿O se está invirtiendo? Bueno, en Lepaterique nosotros ya tenemos presencia en la red vial no pavimentada. Ellos tienen una red ya deteriorada. Sin embargo, nosotros lo que le hicimos fue una terracería, como se le dice en el argot popular. Pero la exigencia no es eso por parte de ellos, sino es el proyecto. Usted sabe, Renato, que un diseño de un proyecto de 26 kilómetros de carretera de concreto hidráulico no es de la noche a la mañana. Ya se habían hecho los diseños en la Secretaría y lo tenemos en 2 etapas. Cada etapa más o menos de 12,5 kilómetros. Y el compromiso que hice con la población es poder iniciar esta obra este año con los primeros 12 o si no, ya dejar firmados los 26 kilómetros con presupuesto del 2024. Lo que pudiéramos hacer es la primera etapa de los 12 kilómetros con presupuesto 2024 y los otros 12 con presupuesto de 2025, porque sí estamos pues altamente cargados con obras que tenemos en 298 municipios del país. Ok, que ve el proyecto, Octavio. Sí, va el proyecto y yo ya les dejé la firma. Es un proyecto que tiene una ventaja competitiva, Renato, de otros lugares en el país que también tienen exigencias válidas para que se les pavimente. Es porque este ya tiene diseño, ya tiene un diseño completo y nosotros solo quedaría empezar con el proceso de identificación de fondos y posteriormente ya el inicio de la obra. Ok, ¿quiero ver a Octavio de nuevo? Sí, ahora quiero ver a Octavio. Es que quería hacer una pequeña bromita. Quiero ver a Octavio de nuevo con el teléfono. No, hombre, los hombres se miran bien con teléfonos con color rosado. Sí, mi próximo teléfono será rosado. Gracias, Octavio Pineda. Compañera, está bonito el teléfono. Muy bien. El ministro de la CIT, usted anda de camisa rosada. Mire, cuasi rosado también, no es blanca la de... Bueno, así, rápidamente. Una valoración desde la doctrina de los derechos humanos para esto que estamos debatiendo. Por favor, Andrés Pavón. Sí, bueno, hay que entender que la protesta social es un derecho humano. Claro. Garantizado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero aquí particularmente vamos a hablar del Protocolo de San Salvador, que es un anexo a la Convención Interamericana que ya define derechos económicos, sociales y culturales. En ese afán de querer entonces el sistema interamericano de proteger y tutelar estos derechos, se establece que el Estado está obligado a proteger, y sobre todo en materia de salud, a proteger los derechos humanos de aquellos más vulnerables en materia de salud. Son aquellos más vulnerables, aquellos que padecen de enfermedades como en este caso los problemas renales y desde luego los más pobres, esos son los más vulnerables, que no tienen la posibilidad de poder acudir a comprarse una máquina para llevarla a su habitación y hacerse sus transfusiones de sangre o poder acudir a una clínica particular. Yo sí difiero con el ministro de querer definir cuál de las protestas pueden ser legítimas, porque en algún momento este tipo de protesta social que tiene la intención de reivindicar derechos económicos, sociales y culturales, se complementa con otros derechos que al final viene a provocar o a entorpecer derechos de otros, ¿verdad? No obstante, son grupos más reducidos que aspiran a mejorar sus condiciones de vida, su calidad de vida. Las protestas en algún momento pueden ser inducidas. Yo diría que a mí me parece que la protesta donde está el ministro Pineda fue inducida, no obstante, inducida por el Estado, inducida por el gobierno, ¿no? Con qué prontitud tuvimos al ministro ahí. Y recuerdo en gobiernos anteriores como presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos que me tocó participar con los pobladores que me dijeron, no, vamos a hacernos esta toma de calle porque ya va a llegar allá el alcalde que ya tiene, incluso nos va a dar el cheque para poder reparar una carretera. Entonces las protestas pueden ser inducidas políticamente con un fin de crear una necesidad y posteriormente llegar a resolver esa necesidad como una especie de tránsito para poder continuar
manipulando el imaginario de estas masas para que en la próxima elección ya lo que nos hace falta es el pavimento, entonces voten por nosotros. O sea, podemos verlo desde ese punto de vista. También escuché a la ministra de Salud cuestionar de manera crítica la protesta del día de ayer. Yo diría que hay que ver, esos son seres humanos y esos seres humanos están obligados, el Estado está obligado a tutelar su protección porque el derecho a la protección obliga al Estado a implementar mecanismos y medidas, incluso buscar la solidaridad internacional para resolver problemas que por ahora está diciendo que no puede resolverlos, como por ejemplo no contar con una infraestructura adecuada. Si ya se han firmado convenios con bancos multilaterales, se puede buscar el acceso para crear esa infraestructura. China también está ofreciéndole al gobierno de Honduras desde hace mucho tiempo la posibilidad de construir esa infraestructura necesaria para resolver el tema de los pacientes renales. Mira, yo reconozco la vulnerabilidad realmente de los pacientes renales. Yo reconozco esa vulnerabilidad. Gente sin mucho ingreso. Totalmente. Reconozco eso. Pero ¿tú crees correcto que se haya bloqueado la principal arteria vial económica del país? Mira, Renato. ¿Tú crees que es correcto eso, que es legítimo? Sí, desde el punto de las víctimas, de aquellos que no están sintiendo la protección por parte del Estado. El objeto de manipulación debe de investigarse. Me parece que es muy a la ligera aparecer diciendo estas cuestiones. Si el Estado no está en condiciones de proteger y tutelar este derecho humano a la salud, debe de existir entonces alguna relación complementaria con otros actores, que en este caso pueden ser actores privados, como estas empresas a las que ustedes se refieren. Yo no conozco mucho de este tipo de contratos, pero sé en el fondo que podría existir de alguna manera algún grado de manipulación. Pero aquí las víctimas directas son las personas vulnerables y sobre todo si dentro de esta vulnerabilidad nos vamos a encontrar con personas que están en situación de pobreza y que no pueden pagar ese derecho a la salud. El Estado puede ser objeto de una demanda. Mira, yo te he invitado porque sé que tenés formación en derechos humanos y yo lo que quiero es que nos des luz. Sí. Y tú me dices, por la vulnerabilidad de la gente que protestó ayer en la CA5, que son adultos mayores, muchos de ellos, gentes con ingresos bajos que están pasando una situación difícil por su enfermedad, en ese estado de desesperación y de vulnerabilidad, tú justificas desde la perspectiva de los derechos humanos que ellos se hayan tomado esa carretera. Es que el problema, ellos no van a resolver el problema. Tal como está la pregunta, dice, ¿una toma podrá resolver un problema? Sí. No, el problema no se resuelve. Lo que hace es, el problema se pone en evidencia, se pone en relieve. Y esto lo sabe Libre. Así Libre incluso utilizó un axioma que dice, en la calle está el poder. ¿Y por qué ahora ese poder manifestado en la calle lo están cuestionando? ¿Por qué lo están viendo como ilegítimo? Cuando puede en realidad poner en perspectiva una necesidad que el Estado está obligado a proteger. Y no me refiero al gobierno, me refiero al Estado como tal. Han pasado tantos años, yo les voy a dar un detalle, no debería de hacerlo, ¿no? Porque uno debe de ser fiel a su mandato, pero yo en Cuba recibí al dueño de esta empresa con una comisión. ¿De cuál empresa? De esta empresa de diálisis de Honduras, buscando una relación con el gobierno cubano con el fin de ver si se daba la posibilidad que la demanda que no se podría cubrir en el país se pudiera cubrir en Cuba, o sea, llevar un avión con los pacientes renales. A mí me pareció interesante, digo, bueno, pero si estas personas están siendo carecen de protección por parte del Estado. Estamos con un empresario que tenía una visión amplia. Desconozco las interioridades de este tipo de empresas. Lo que sé es que el Estado no es capaz hasta ahora de tutelar el derecho de protección a las personas vulnerables en materia de salud, y eso es lo grave. Incluso hay la posibilidad de que se solicite una medida cautelar, digo, a los organismos de derechos humanos. Ya no estoy tanto en el tema, para que la comisión se pronuncie y que pueda exigirle al Estado la tutela de esos derechos a la salud de estas personas vulnerables. Gracias por tu opinión. Ya en unos minutos el doctor Carlos Umaña, el diputado Carlos Umaña, nos va a revelar interioridades de ese conflicto de las empresas que prestan este servicio a los pacientes renales. Y yo sé que el ministro de Sedesol quiere intervenir porque
Andrés Pavón le parece que la protesta hoy de los habitantes de Lepatérique fue inducida por el gobierno para luego aparecer que sí se va a solucionar esa demanda de infraestructura que exigen ellos. Ya voy contigo, ministro, pero antes quiero escuchar la opinión que tiene un analista político y económico del acontecer nacional, Efraín Larach. ¿Y tú cómo valoras? ¿Qué opinión tienes de estas tomas y de las demandas de la gente? Yo considero, Renato, que como dice el licenciado Pavón, la protesta es un beneficio de la población, pero esto tiene que ser regulado por parte del gobierno. Me preocupa cuántas MIPYMES ayer no tuvieron ese ingreso para asegurar la operación. Recordemos que las MIPYMES representan el 90% del tejido empresarial en Honduras. O sea, 7 de cada 10 empleos son generados por las MIPYMES y las MIPYMES viven en su día a día. Este impacto económico, comercial, se le puede llamar también inseguridad jurídica. Y hoy por hoy Honduras está muy afectado en lo que es el tema de inseguridad jurídica, lo que le resta competitividad. Y si esto se aumenta todos los días, como estamos viendo, protestas diarias, cierres de calles, cierres de carretera, aumenta el riesgo país. ¿Y qué va a suceder con esto? La inversión extranjera directa, que de por sí ya se ha reducido en el país, va a seguir enfocando sus recursos para otros países de la región de Centroamérica, y la inversión local se va a desestimular, y eso es preocupante porque los indicadores socioeconómicos del país seguirán en aumento, como ser la pobreza, el desempleo y la migración. Gracias, Efraín, por su opinión. Antes de pasarle al diputado Carlos Umaña, aquí existe la reserva en Andrés Pavón que ejemplificó que lo de Lepatérique hoy puede ser inducido desde el mismo gobierno con objetivos político-electorales, ministro. Eso es falso. Mira, la alcaldía de Lepatérique es del Partido Liberal. La efectividad con la que nosotros trabajamos, algunos ministros, responde a esa necesidad inmediata. No hay un conflicto en este país en temas de infraestructura en los que Octavio no llegue justo en el momento. O sea, estuvo en Colón hace poco, en Lloro, en Santa Bárbara. Él llega porque es eficiente, pues. No es que eso hacían los cachurecos. Los cachurecos, en el audio que te mandé entre Denis Castro Bobadilla y Toño, Denis Castro le está diciendo ya me lo está preparando el productor. Denis Castro le está diciendo a Toño, bueno, ¿y ustedes cuándo van a la carretera? O sea, le engañan a la gente, llegan después a decirle mentiras, la gente ya está encachimbada. Y Toño le dice, no, ya va, ya va. Eso hacían ellos. Nosotros respondemos rápidamente. Mira, la vez pasada, ¿te acordás? Se tomaron la subida a Latío porque iban a desalojarlos. La policía llegó a desalojar una colonia que hay ahí por unos conflictos de propiedad. Y yo, como presidente del Consejo Directivo del IP, vi la noticia en un medio y agarré mi carro y me fui, llegué en 10 minutos. No es que yo estaba organizando eso. O sea, nosotros hacemos en la medida de nuestras posibilidades acto de presencia porque para eso somos un gobierno de carácter popular, porque nos han mandado el pueblo la labor de resolver. Entonces, por eso es que llega Octavio rápidamente. Eso por un lado. Por otro, mira, la protesta de ayer fue ilegítima por varias razones. Como es que un montón de gente empobrecida, muchos con discapacidad, no tiene dinero para pagar una diálisis, pero sí para pagar 6 buses que los fueran a dejar ahí? O sea, esa protesta fue instrumentalizada, totalmente instrumentalizada. Ya el doctor Umaña te va a dar detalles de cómo funciona la mafia de la diálisis, así la llamo yo, la mafia de la diálisis en Honduras. Eso es un negocio grandísimo, son 1.200 millones de lempiras. Entonces, esa empresa se resiste a soltar ese monopolio que ha tenido durante años en el país. Ni siquiera es de un hondureño esa empresa. Entonces, lo que tenemos ahí es una protesta orquestada con el fin de afectar la imagen del gobierno, instrumentalizando lamentablemente a estas personas. Y no es algo nuevo, lo hemos estado viendo en estos 2 años de gobierno, que todos los sectores que eran un monopolio o un interés económico de alguien en específico, milagrosamente se alzan en conflicto
para desprestigiarnos y en muchos sentidos pues ha tenido éxito porque nosotros no hemos tenido estrategias eficaces para contrarrestar eso a nivel general de gobierno. Algunas instituciones lo hemos hecho bien, otras no, pero no hay en ningún sentido duda de que eso de ayer, hasta la gente cuando íbamos pasando, yo pasé por ahí, y entonces le dije a unos taxistas, ¿y usted no estoy esperando a una señora que esté en la protesta? Y entonces le digo, ¿y a usted quién le está pagando? ¿Y quién más, pues? Entonces, esas son las cosas que hay que decirlas y hay que hablarlas cuando se toca un interés que tiene que ver con grupos vulnerables, porque en los gobiernos anteriores esa era la lógica, usar a los pobres como instrumentos políticos para lucrarse políticamente de ellos. ¿Tienes alguna reflexión? Y después voy con el diputado Umaña. Sí, me sorprende la posición del señor ministro, considerando que desconoce la vulnerabilidad de estas víctimas, aunque él reconoce que son pobres, ¿no? No obstante, si alguien se ha solidarizado con ellos para ir a poner en evidencia su problema, históricamente en este país una marcha no se hace sin solidaridad. Incluso hay solidaridad muchas veces internacional. Cuando se protesta por temas de naturaleza ecológica, hay alguna fundación internacional que está poniendo los recursos para que se genere esa protesta. Aquí hay partidos políticos que han puesto el dinero para que se genere esas protestas. Todas las protestas que se dan en este país de naturaleza social cuentan desde luego con algún apoyo económico de alguien que colocó un bus, que puso el taxi, que puso su carro a disposición para la solidaridad. Pero aquí no nos debemos de separar de que estamos frente a personas vulnerables por varias razones. Primero, porque tienen una enfermedad terminal. Segundo, porque son pobres. Y el otro aspecto es porque el Estado está dejando de proteger. O sea, el derecho de protección debe de tutelarlo el Estado. También, sí, Andrés, pero la protesta de ayer era para defender a la empresa. Bueno, y no dijeron eso. No, ellos lo dijeron en la Cámara. Queremos atendernos en Diálisis de Honduras, dijeron. Queremos que le paguen a Diálisis de Honduras. No, ministro, usted no puede desconocer que la esencia suya, de manera doctrinal, tal como lo escucho, también usted debe de hacer eco de ese axioma, ¿va? En las calles está el poder. Y usted así llegó también al poder. Yo no estoy negando eso. Esas situaciones, nosotros no podemos desconocer que ahí estamos frente a una población vulnerabilizada. E instrumentalizada. Independientemente, todos somos instrumentos de alguna acción política, porque por naturaleza los seres humanos así lo somos. O sea, el problema está en lo que se genera como complementariedad en violaciones que se desencadenan muchas veces afectando los derechos de los demás. Y el otro aspecto, yo sí reconozco que el Estado no ha trascendido a vulnerar derechos civiles y políticos que se han generado anteriormente en las protestas sociales, cuando habían heridos, personas asfixiadas, personas encarceladas, eso hay que verlo, valorarlo. Es un nuevo escenario, es un nuevo escenario y que me parece que va a ir haciendo de la policía un mejor comportamiento frente a situaciones de esta naturaleza, porque alguien me decía, ya se están venciendo, señor ministro, las bombas lacrimógenas en las bodegas de la policía y la policía quiere utilizarlas, pero entonces no encuentra la orden a nivel presidencial para decirle, utilícela. Ni le encontrará. Más bien creo que en estos días vamos a ver las van a quemar públicamente porque no han sido utilizadas y ya se vencieron. Y usar bombas lacrimógenas vencidas también vulnera la salud. Ok, el ministro rechazó la reserva que tú tienes, si esto de hoy fue auténtico o fue inducido por el gobierno. Dice que no. Es que a mí me parece que las dos tienen un ingrediente de inducción. Esta fue, desde mi punto de vista voy a especular, porque no puedo calificar de manera tan pronta si una protesta es legal o es ilegítima. Debo de valorar otros aspectos. Pero yo le diría que por lo poco que pude observar ahí, esta protesta de ahora tenía la intención de ahogar el acto de ayer. O sea, y demostrar que lo de ayer era ilegítimo. Falso. Y lo de ahora es legítimo. Falso, no tiene eso nada no puede ser legítimo. No tiene nada que ver. Todas las protestas sociales, el derecho a la protesta social es un derecho legítimo. Nadie puede deslegitimarlo, al menos que abuse de su autoridad y ponga en precario al Estado, porque el Estado está obligado a garantizar
ese derecho legítimo a la Miren, protesta. voy a escuchar ahora la opinión del diputado Carlos Umaña. Yo sé que Carlos Umaña es como el ministro de Sedesol. No tienen pelos en la lengua. No tienen pelos en la lengua. No, pero el doctor es prudente. Sí, el doctor es más prudente. Muchas gracias. Pero solo permíteme un segundo, ir primero a la pausa comercial, porque tenemos que descubrir francamente qué está pasando con ese servicio a los pacientes renales. Mira, son 1.200 millones de lempiras cada año. Y son vidas. Y son vidas. Y va al al alza, con tendencias al alza. Yo ayer me atreví a decir, este es pleito de lobos por esos 1.200 millones de lempiras. Hombre, un pistal. Ya lo van a entender por qué. Yo quiero entender realmente la esencia de este problema que me dicen no se ha resuelto desde hace muchas décadas. Y este problema no es de ahora, si este problema lo vienen arrastrando varios gobiernos. Yo no vengo aquí a defender a nadie, a mí me llama como experto en esta situación. Así lo he llamado. Y voy a revelar por qué es una guerra comercial. Así como he llamado a Andrés Pavón para que me hable de la doctrina de derechos humanos. Y Andrés considera que gente vulnerable que se está muriendo está en todo el derecho de hacer cualquier actividad en procura de mejorar su salud. Es lo que yo te entendí a ti. Y te repregunté, aunque se tomen una arteria pública y afecten derechos de terceros, te lo pregunté. Sí, mira, aquí apareció en un escenario jurídico internacional que uno de los abogados defensores dijo, cuando alguien está desesperado y le pones una espada, se puede agarrar de ella. Y esta es la situación de los que están vulnerabilizados en sus derechos. En ese momento tú trasciendes a la sociedad, porque si te pones en una arteria y dejas que los demás pasen, la prensa tampoco llega. La prensa quiere ver conflicto, quiere ver crisis. Y entonces si no provoca esa crisis, esa situación de conflictividad no se vende muy bien ante la imagen del resto de la sociedad. Hay factores que interactúan en todo eso, que uno tiene que irlos viendo. Y yo te garantizo que si hay alguien que tome este caso como una violación grave a los derechos humanos de estas personas vulnerabilizadas, la Comisión Interamericana debería garantizar medidas tutelares de protección para ellos. ¿Va? Y te estoy hablando de otros escenarios que no es la toma de carreteras para no provocar las crisis a las que se refirió el señor Farage, ¿no? Ok, vamos entonces después de la pausa con el diputado Carlos Umaña, que hoy afirma nos va a revelar la esencia de esta problemática. ¿Cuáles son los intereses que hay en este conflicto? Continuamos dando lectura a su opinión. Denis Muñoz comparte, las calles son nuestras, es un derecho universal la protesta, jamás hay que renunciar a la legítima reclamación de un pueblo. No es posible resolver todo de un solo, es entendible las protestas, una salida para encontrar soluciones es el diálogo. Roger Padilla comparte, las tomas de carreteras pueden reflejar la frustración de la población ante la falta de respuesta a sus demandas sociales, pero no son la única manera de resolver los problemas. Buenos días, las tomas de carretera no son la opción porque el gobierno escucha las necesidades de cada ciudadano y vela por su bienestar sin necesidad de presiones de este tipo. Las tomas de carreteras pueden tener un impacto inmediato, pero es fundamental buscar soluciones a largo plazo a través del diálogo, la negociación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Han compartido los televidentes. Lo invito a usted, si aún no ha enviado su opinión, que lo haga a través de nuestras cuentas de redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Hot Week, las ofertas están al rojo vivo, hasta un 70% de descuento en aros y lentes. Bueno, quiero conocer, yo sé que los hondureños queremos conocer en esencia dónde radica el problema de este servicio que históricamente ha prestado Diálisis de Honduras, pero que hoy tiene competencia. Una competencia que también presta el servicio por un monto de 400 millones, aunque Diálisis de Honduras presta el servicio anualmente y recibe 800 millones. Por favor, doctor Carlos Umaña. Sí, muchas gracias. Quiero que el pueblo hondureño entienda cuál es el contexto de esta situación que está aconteciendo. Y quisiera, si el señor Andino nos apoya con la gráfica que le envié acerca de cómo se fue incrementando los costos. Y ahí van la otra, por favor. Ese es el número de pacientes, pero esta es la más importante. Ahí está. Ahí ustedes pueden ver en el año 2006 se gastaba en diálisis aproximadamente 28 millones de lempiras. ¿Ok? Ese es el año 2006. Posteriormente fue creciendo y pueden ver en el año 2007 44, en el año 2008 52. Así sucesivamente llegamos al año
2022, esa fuente es de la Secretaría de Salud, no me la estoy inventando, Sí. es lo que pagó el Estado de Honduras. Ustedes pueden observar ahí, en el año 2022, 760.951.870 lempiras. Sí. Y ya para el año 2023 tenemos 1.000 millones, Ahí está. más de 1.000 millones. Y para el año 2024 se proyectan 200 millones de lempiras adicionales. Es decir, que este año 2024 Van a ser 1.200 millones de lempiras. Entonces, ¿por qué este es un negocio? Desde el año 2006, alguien se dio cuenta que esta enfermedad va subiendo exponencialmente y es producto, la mayoría, de la diabetes, la hipertensión, y como dijo el ministro Cardona del Medio Ambiente, en Honduras está presentándose la insuficiencia renal mesoamericana, que aquí en este programa Frente a Frente denunciamos. El licenciado Renato Álvarez ha estado muy preocupado porque la zona sur está plagado de insuficiencia. Calentamiento global. Así es. Entonces, esta situación vio a alguien que esto era un negocio y decidió hacer una ley renal en el pasado, que es la que está vigente, que favorece 100% los monopolios de esta situación. Entonces, este servicio, en lugar de absorberlo el Estado de Honduras, un inteligente para lo turbio decide que es mejor tercerizarlo y empieza esta bicoca de dinero porque se da cuenta que la enfermedad va creciendo exponencialmente. ¿Desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo o desde el sector privado convencieron al sector público? Así es. Los tres poderes del Estado tuvieron que ver aquí, porque uno era la Secretaría de Salud, otro era el Poder Legislativo El Instituto Nacional leyes, del Diabético también. Así, y después, todo esto en colusión, esta empresa hace un monopolio y impedían que cualquier otra empresa viniera a prestar los servicios, ya que la licitación la hacían de una manera global, es decir, ellos empezaron a hacer clínicas periféricas. Entonces, cuando venía el intento de licitación nueva, decían, tiene que licitarse todo. Entonces, ninguna empresa podía construir en ese momento 12, 15 clínicas simultáneamente. Es mentira, ni siquiera el Estado. Mire, y yo aquí quiero poner en claro, no tiene capacidad el Estado de Honduras en este momento de absorber esta problemática. Se ocupan 2.000 millones más o menos para construir todo y pagar simultáneamente la diálisis. Entonces, estaríamos hablando de cifras que rondan los 4 o 5.000 millones para el Estado de Honduras. No tenemos que construir nada y no tenemos hospitales y centros de salud. Los acondicionamos. Es que no es así de sencillo. Por eso es que quiero que me entiendan cuál es la problemática. A raíz de lo que dice el señor Pavón, el Estado decidió tutelar, y eso sí ya es un reconocimiento. Dentro de lo malo hay algo bueno. Decidieron acercar la diálisis. Mire, Renato, no es posible quitarle la diálisis a una ciudad pequeña que no tiene un hospital, porque las clínicas de diálisis se pueden construir en las ciudades pequeñas, porque hay bastantes pacientes. Entonces, la solución no es moverlo a los hospitales, porque entonces empeora, y ahí sí, mire, mi amigo va a ir a poner una cuestión a la Comisión Interamericana y van a decir que el Estado tiene que... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Progresivamente ir construyendo. Pero ¿por qué la situación de ayer es instrumentalizada? Porque en los próximos 3 años estamos hablando de 4.000 millones de lempiras. ¿Anuales? En los 4 años. En los 4 años. Aproximadamente, y pudiera ser un poco más, dependiendo del crecimiento de la enfermedad, y lo cual este es el pastel que nadie quiere compartir. Entonces, la próxima licitación, ¿qué hizo el doctor Mateo inteligentemente? Y aquí yo lo quiero felicitar públicamente. Puso en lotes la licitación, entonces rompe un monopolio porque le da la oportunidad a empresas de construir las facilidades, de no invertir tanto dinero, no invertir 2.000 millones, sino que invertir 100, 200 millones de lempiras en hacer los centros, y eso rompe el monopolio. Entonces, en la próxima licitación, y es la preocupación de la empresa que tenía, prácticamente le van a quitar, porque van a venir otras empresas y van a decir, yo voy a construir la clínica en Juticalpa, van a ver mi tecnología de punta, voy a hacer la de San Marcos de Ocotepec, entonces le van a ir quitando. Es ahí donde está el problema. El monopolio. Están torpedeando la licitación. No es esta. Aquí, mire, CESAL, cumpla la ley, pase los pacientes donde los tiene que pasar. Hay un contrato. Yo no quiero ver en el Congreso Nacional una demanda que esa empresa nueva demande al Estado de Honduras porque no le manda a los pacientes.
aquí tiene que cumplirse la ley porque tenemos que dar el mensaje al mundo entero y a los inversionistas que esto no es un potrero, que aquí por tomarse una carretera todo el mundo hace lo que quiere. Y yo no estoy en contra sino que de la protesta. Es más, estoy a favor, pero no instrumentalizada para defender cuestiones económicas. ¿Cómo fue ayer? Entonces, el problema aquí es, el Estado debe ir absorbiendo poco a poco, hacer una licitación donde se inviten las compañías. ¿Cuál es el grave problema? ¿Por qué Diálisis de Honduras fue descalificada? Simplemente porque no permiten entrar a las instalaciones. Ahí es, ni siquiera con la policía pudo entrar la Secretaría de Salud a Diálisis de Honduras. Entonces, la empresa, en los lugares donde la otra empresa decidió hacer facilidad, la superó. La tecnología de la otra empresa es superior. De Nefrocentro. De Nefrocentro es superior. Y las instalaciones son... durante años hubo quejas de que esa empresa tenía instalaciones poco salubres y sin condiciones para atender al usuario. Diálisis de Honduras. Sí, y también hay que hablar de la mafia instalada dentro del sector salud en favor de la empresa. Los nefrólogos, Renato, cuando ya se abre el trato con Nefrocentro, la CESAL y los médicos tienen la instrucción de decirle al paciente cuando sale de consulta, váyase para Nefrocentro con la referencia. Pero había nefrólogos que le seguían haciendo referencias a Diálisis de Honduras o llamaban para decir, va saliendo tal paciente, y la empresa pagó carros y buses afuera de los hospitales para subir a la gente y que se fueran a diálisis y no a Nefrocentro. O sea, es todo un engranaje para sostener ese monopolio. Y eso obviamente es un problema, porque el Estado puede brindar mejores servicios terciarizados a través de otros competidores que quieren entrar a ese mercado. Imagínense, ni siquiera es una medida populista, llamémoslo así, socialista, como dicen nuestros adversarios. Es un tema de brindar calidad al usuario, abrir el presupuesto para que participen en libre competencia los actores que quieran participar. Entonces, hoy sí voy a pedirle a la producción que me ponga la gráfica del número de pacientes para que entienda la población la gravedad del asunto, que fue la primera que me mostró. Ahí vamos a ver cómo están distribuidos los pacientes y por qué. Ahí ustedes pueden ver cómo la enfermedad va creciendo de una manera dramática. En el año 2016, 2.234 pacientes. 100% en 6 años. Así es. Y ahora en el 2023, 4.296. Y ayer reconoce la ministra que hay 4.700. Entonces, si nosotros vemos esta tendencia, prácticamente dentro de 3 años está doblada la cantidad. Y va a ser, póngale la pluma, si por 5.000 pagamos 1.200 millones, ¿cuánto vamos a pagar por 10.000 pacientes? Casi 2.000 millones. Ajá, correcto. Entonces estamos obligados. Por 3 años, Renato. Entonces, 6.000 millones. Entonces, este es el negocio. Estamos obligados a generar capacidades instaladas desde lo público, porque el único que tiene la, digamos, maniobrabilidad, recursos y capacidad presupuestaria para construir facilidades que permitan atender en masa a bajo costo es el Estado. Es el único. Entonces estamos obligados. Ya la ministra ayer dijo, yo me comprometo a que no va a terminar este gobierno sin que yo deje capacidades instaladas en el Estado para atender desde lo público. Para que el Estado preste el servicio. Preste el servicio, quizá no todo, pero por lo menos una parte. Es que tiene que ser etapa, ministro. Sí, o sea, progresivamente. Es progresivo, no tenemos la capacidad. Entonces, ¿qué venimos a hacer este programa? A dar luces para que el pueblo hondureño entienda la problemática y que en este sentido sí está tutelada la salud, porque sí es un grupo vulnerable que sí está siendo atendido. Pero el Estado puede entrar en insolvencia. Mire, el ahorro para el Estado va a ser casi de un 40-50%. Exactamente. Si lo retomamos que es nosotros. La ganancia de la empresa. Así es, que la ganancia de la empresa. Entonces, es necesario... 400 millones de lempiras. Y como diputados del Congreso Nacional tendríamos que entender que debemos dejar los presupuestos para que el Estado vaya adquiriendo este servicio. Y como congresistas no nos tenemos que oponer a esto. Y la ministra nos tiene que decir en las audiencias de consenso que se hacen todos los años, este va a ser el presupuesto para ir absorbiendo, y yo sugiero que lo vayan haciendo de clínica en clínica, de ciudad en ciudad, para que lo vayan absorbiendo. Entonces, la tercerización, aquí no vengo a engañar a nadie,
va a durar de 3 a 5 años más, hasta que el Estado logre esto. Entonces, ese pastelito que se quieren repartir, ¿cómo lo podemos romper? Con una licitación pública, internacional, con veeduría como de los empresarios, y aquí tenemos a un consultor, de tal manera que esa licitación que vayamos a hacer del otro año, que es la más importante y que probablemente sean 2 años a 3 años, vengan otras compañías que quieran invertir para que ellos puedan sacar su ganancia, porque lógico, nadie viene a invertir aquí sin sacar la ganancia. Entonces, de esa manera, el Estado va absorbiendo, pero también se da la oportunidad de que estas empresas, durante todos estos 5 años que va a tardar este proceso aproximadamente, yo quisiera que durara menos, pero es una decisión política de cada quien, y mucho va a depender, aprovecho, ley de protección social, que el ministro la tiene, mucho va a depender de eso, porque los presupuestos que ocupemos para eso van a salir también de las aportaciones que como ciudadanos demos todos los hondureños acerca de esto. Y entonces, toda esta situación, hay que hacer la nueva ley renal, que ya está en el Congreso Nacional, ya la metió la diputada Suyapa Figueroa, está en comisión de dictamen. Entonces, haciendo todo esto, preparándonos, haciendo los presupuestos, absorbiendo, el Estado yo calculo que podría más o menos en unos 5 años retomar todo el servicio y ser el garante, el que tutele. Tenemos que prepararnos, aunado va la preparación de nefrólogos, enfermeras. Entonces tenemos 5 años más o menos, porque es lo que he calculado el tiempo, para que el Estado lo absorba con el recurso humano, con las instalaciones, pero alguien tiene que comenzar. Los otros gobiernos no lo comenzaban por corrupción, así de sencillo. Felicito a la Secretaría, a la ministra, primero al doctor Mateo porque hizo lo correcto, romper el monopolio a través de los lotes. Viene la ministra, va a hacer una nueva licitación, invita a más compañías, rompe todavía más el monopolio y preparémonos durante todo este tiempo. Esa es la realidad, licenciado Álvarez, acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Por eso usted bien ha dicho, pleito de lobos. Sí, sí, sí. Ahora sí entiendo. O sea que Diálisis de Honduras no quiere desprenderse de ese presupuesto millonario para prestar el servicio, que va a ser mayor en los próximos 3 años. Exactamente. Y a lo que me cuesta a mí creer, y no estoy dudando de la palabra de ustedes, pero a mí me cuesta creer que los pacientes estén siendo utilizados por una empresa. Óigame, ¿de qué manera me pueden convencer a mí como paciente renal que necesito de ese servicio? ¿De qué manera me puede convencer una empresa que participe en el negocio? Mire, vaya a protestar porque... ¿Qué me argumenta la Diálisis de Honduras para que yo vaya como borrego a donde me dicen? Eso tiene una explicación psicológica. Eso se llama sesgo cognitivo. Síndrome de Estocolmo. Sí, y mira, la gente está empobrecida, tiene un alto nivel de vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana te dicen a vos, mire que el lugar donde usted se ha dializado, donde usted ha establecido una relación y un vínculo mental, porque usted ya tiene su silla, su máquina, la enfermera que lo atiende y que durante 2 años usted ha estado yendo ahí y ahora le dicen que va a ir a otro lugar a enfrentarse a todos esos temores de lo que implica esa enfermedad? Ahí hay un tema de instrumentalización psicológica brutal. O sea, estas personas necesitan ser educadas, porque lo que falta es información y educación sobre el tema. Pero eso no es nada nuevo, Renato. O sea, todo el mundo es adicto a la Coca-Cola porque se vendía como un jarabe para la tos hace 100 años. Y ahora anda a decirle a la gente que deje de beber Coca-Cola, mejor nos matás, porque la gente se vuelve adicta a sus servicios y a sus productos. Entonces la gente está acostumbrada a ir ahí a Diálisis de Honduras, aunque lo traten mal, aunque las instalaciones sean feas, y decirles que vayan a un nuevo lugar sin explicarle, más toda la instrumentalización y manipulación que hace esta empresa. Entonces la gente no es fácil. Por eso es que la Secretaría de Salud debe asumir un rol un poco más, pienso yo, más fuerte, más enfático en hacer una campaña de información, en sentarse paciente por paciente. Ahí va a ser un tema de usuario. Hay que sentarse usuario por usuario y decirle y explicarle. Y como hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando vos vas a la Seguridad Social o usas el Medicare, ellos te ponen un montón de brochures
y te dicen, esta es la red de clínicas que a usted lo va a atender con el Medicare. Y vos elegís a qué clínica vas. Entonces, una vez que se abra, si salen 6, 7, 8 oferentes en esta licitación, la persona debe elegir a dónde va a ir y lo debe hacer en función de dónde le prestan el mejor servicio. ¿Qué es la ventaja de esto? La ventaja es que la oferta ya va a estar condicionada por la calidad y la gente va a ir empezando a ver, no, aquí me atienden mejor. Fíjate que la gente que va a Nefrocentro sale encantada. Yo te lo digo porque tengo amigos y familiares que tienen que ir y se cambiaron a Nefrocentro y la atención ahí, yo no conozco, ni siquiera sé quiénes son los dueños. ¿Y sabes quién? No, el capital de sí. Nefrocentro es, No es, sé. ¿es criollo o es también foráneo? No, tengo entendido que también hay gente involucrada de afuera, pero te lo digo, no conozco nada de eso y la gente... Dice Armando Villanueva en apuntes que es de un familiar de un diputado de Libre, dice. Pues no sé, vos, en Libre casi todos somos pobres. Yo creo que no creo que tengamos pisto para hacer una clínica de eso. Aquí se juegan intereses en todo, ¿verdad? Aquí se juegan intereses en todo. Entonces, fíjate que por eso a mí me gusta pedir el origen del capital y los nombres de cualquier, los nombres de los propietarios de cualquier empresa que se instale en Honduras para ver la transparencia. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y las empresas que participen en esta nueva licitación, ojalá sean empresas nacionales. Porque al extranjero no le importa la salud del pueblo hondureño. Ya lo dijo don Andrés, él era embajador en Cuba y este dueño de esta empresa fue a Cuba porque me imagino que la lógica es, no, los que no puedan pagar que se vengan a Cuba aquí a hacerse tratamientos para no cubrirlos ellos, porque es interés privado, el lucro es el objetivo. Entonces, voy a escuchar a Efraín Farachi y a Andrés Pavón de nuevo, después de la pausa comercial, sobre todo esto, estos intereses que hay de por medio. No andaba tan equivocado yo ayer cuando decía, este es un pleito, pleito por ese presupuesto público, sin lugar a duda. Si a mí me queda de 1.200 una rentabilidad del 30%, estoy hablando de más de 300 millones de lempiras de ganancia al año. Por favor. Ahora entiendo. 400 millones que usados desde lo público pueden servir para hacer más inversión. En esto me entusiasma que el Estado se vaya preparando para construir sus propios centros para ofrecer este servicio. Y ojalá que en 5 años el Estado nos dé ese servicio. Así de simple. Hay que rescatar lo público. Bueno, pero bien manejado, ¿verdad? Porque si vamos a rescatar lo público para llenarlo ahí de activistas, que ese es el problema. Vos sabés que históricamente ese ha sido el problema. Para eficientarlo, no, es que hay que eficientarlo. Es para eficientarlo, no para complacer la empleomanía pública, porque si no en nada estamos. La pausa y enseguida intervienen ellos y se da por aludido Denis Castro Bobadilla de algo que tú dijiste y quiere intervenir también. Sí, no, él defendió a los pobladores del Lepatérique. No, correcto. Sobre eso quiere hablar también. Vamos a la pausa. Llámame al periodista Armando Villanueva. Esa es una broma. Armando está en su programa. Dicen apuntes a Armando. Después de estar hablando de este tema que hemos estado nosotros abordando hoy del servicio de diálisis, pero ningún gobierno, oye, dice, padre, como es un millonario negocio, a propósito de business, dice, la loca del pueblo jura que el dueño de Nefrocentro, la nueva empresa de diálisis, es un exministro de Xiomara. ¿Qué exministro? ¿Tiene tanta plata como para Mauricio Ramos? Pues no sé, nosotros la mayoría somos pobres, yo ni casa tengo, pero a saber, va. Sí. El único ministro con dinero, creo yo, que tiene, no sé por qué tengo esa percepción, es Mauricio Ramos. Pues no, honestamente no sé, pero sí creo que hay que entender que todo tipo de inversor nuevo en una relación con el Estado es sana. Nosotros lo vivimos al inicio de este gobierno. Bueno, ¿alguna valoración, Andrés y Efraín? Comienzo. Y después voy con Denis Castro. Es que los derechos económicos, sociales y culturales, definidos como derechos de segunda generación, son de naturaleza progresiva. Y al ser de naturaleza progresiva, el Estado debe de visibilizarse que está tratando de proteger y tutelar este tipo de derechos. Solo el artículo 10 del Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales define en materia de salud, ¿va?, la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. Aquí no debe de quedarse nadie fuera de la jurisdicción del Estado. Y dice el inciso F, las actividades
satisfacción de las necesidades de salud de todos los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerabilizados. Yo creo que el hecho de que el Estado participe, incluso en el debate, y que cuestione y que señale que atrás de esto hay situaciones de conflicto que deben de resolverle, ya está en el marco de la progresividad. O sea, ya el Estado está interviniendo. Sí. Y eso hay que aplaudirlo, sí, ¿va? De alguna manera. Teniendo en cuenta que a partir de ahora tiene que desencadenarse la participación activa del Estado. Incluso yo llego a pensar que el gobierno debería de comprarle el 51% de las acciones a esta empresa y que sea una empresa mixta, no una empresa que esté monopolizando, porque si logra monopolizar, ¿qué está sucediendo? Entonces van a estar creando necesidades con la intención, pues, de inducir el conflicto. Y en esa materia es lógico que van a estar siendo utilizados aquellos a quienes ellos les están prestando su servicio, no obstante que, como lo señalé anteriormente, ver a esos enfermos renales ahí es porque aquí hay una crisis, claro. Aquí hay un problema y hay que resolverlo. Mira, dice Carlos Umaña que no es mala idea, dice. No, para hay que analizarla. El Estado de Honduras podría hacer una alianza público-privada, que hay una ley, y que de hecho yo creo que va a venir contemplado en la nueva ley de protección social, porque el Estado debe de utilizar todos los recursos y me parece que es correcto. El señor Fara nos puede decir acerca de eso. De acuerdo, yo revisando los números que presentó el doctor Carlos Umaña, donde se tiene un aumento del 100% en los últimos 10 años de pacientes, pero un 800% en temas de presupuesto. Considero que se calcula que es un 35% la rentabilidad, eso genera 350 millones de lempiras. Sí es importante que para este tema puntual de la diálisis el gobierno se involucre más de lleno, más frontal, y evitar este tipo de confrontaciones. Por otro lado, recordemos cómo Cuba comenzó a perder competitividad. En 2 años Cuba tuvo 9.700 protestas que equivalen a entre 9 a 10 protestas diarias. Y eso le permitió a Cuba perder competitividad y alcanzar lo que es hasta hoy, entre otros factores. Evitemos en Honduras llegar a este tipo... Cuba, hablas de Cuba. Sí, de Cuba. Ya con el régimen de los Castro. Sí. 9.700 protestas en 2 años. ¿Y le provocó perder competitividad en qué áreas? En temas de producción, en temas de comercio, y eso es lo que se está queriendo evitar. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con lo que dice el licenciado Pavón, pero me gustó también que el ministro acudió rápidamente. Pineda, Octavio. Octavio Pineda acudió rápidamente, y yo creo que esos son los tiempos de respuesta que necesitamos con el objetivo de dinamizar la economía. Recordemos que en Honduras lo que requerimos ahorita es atraer la inversión extranjera y evitemos la inseguridad jurídica que tanto le afecta al pueblo hondureño, ya que necesitamos generar masivas fuentes de empleo para sacar a Honduras de la pobreza. Sí, me dice aquí Denis Castro que se robaron 82 millones en Inves. ¿De esa carretera? De esa carretera, claro, dice, fíjate. Claro. El doctor Denis Castro, el exdiputado Denis Castro Obadía, interviene aquí en Frente a Frente. Buenos días, doctor. Buenos días, Renato. Hola. Sí, le escuchamos, le escuchamos. Muchas gracias. Buenos días, Renato. Gracias por el espacio. Un saludo muy especial a mi directo amigo Andrés Pavón. Tenía días de no saludarlo. Doctor Umaña, un placer. Y a los dos señores invitados, buenos días. Renato, aquí se editó una llamada telefónica. Obviamente, el único que puede escuchar las cuestiones telefónicas, ya saben, no tenemos que decir mucho. Es el mismo Estado. Y resulta que en esa edición telefónica, ¿cómo llegamos a eso? Pues muy bien. Yo llevé al Congreso Nacional a toda la comunidad de Lepaterique. Yo llevé al señor alcalde de aquel entonces y a su cuerpo de regidores y lo senté con todos los diputados de Francisco Morazán. El profesor Osvaldo Ramos Soto, doña Johanna Bermúdez en aquel entonces, el señor diputado de Francisco Morazán, Javi Dixon, que me vienen a la memoria, y entre ellos su servidor, nos sentamos en la cafetería del Congreso y ellos
aprobaron que íbamos a votar juntos todos por la carretera Lepaterique, que la mitad le corresponde al Distrito Central y la otra mitad a la comunidad de uno de los municipios más pobres de Honduras, Lepaterique y todas sus aldeas. Donde está es una cuestión de prioridad porque ahí se encuentra la fuente de agua con la que todos los que vivimos en Tegucigalpa nos bañamos y hacemos nuestros servicios con ese derecho humano, el derecho al agua. Y resulta que se aprobó en el Pleno del Congreso porque son 2 millones por kilómetro cuadrado, por kilómetro en la longitud por las características que se iba a hacer. Iban a haber rectificaciones en algunas partes, pero igual la carretera iba a llegar hasta el mero centro de la comunidad de Lepaterique. 2 millones, y el estudio no lo hicieron, en el Congreso le pedimos colaboración a un diputado liberal, el señor Santos, Elvin Santos, y nos dijo que más o menos nos iba a costar eso, y ahí salió el presupuesto. En el Congreso se aprobó, se mandó al Poder Ejecutivo, lo firmó el presidente de entonces, don Juan Orlando Hernández, pero resulta que en una de las comparecencias en el Congreso ya había pasado como 6 meses, 7 meses, y yo miraba que vamos pasando el tiempo y no arranca. ¿Qué pasó? Si el dinero se dio y todo. Finanzas lo dio, etcétera, etcétera. Pues resultó que yo empecé a llamar a los que están en el gobierno. Eso le toca a los diputados que no tienen una bancada mayoritaria y que no están a favor en el momento con el gobierno, es negociar. El Congreso es eso, hablar, negociar, y así lo hicimos. Y preguntarles a ellos, bueno, ¿qué pasó? Ustedes prometieron que se iba a hacer esta obra. ¿Qué pasa? No, es que mire que van a empezar de aquí y de allá, a todo esto nos llevaron con el cuento y nunca se hizo la obra. Pero se aprobaron 82 millones que se trasladaron a Inves. Y tengo la grabación, tengo el filmado, Renato, que le voy a mandar en la primera oportunidad que tenga. Lo traté de buscar ahorita, no lo encontré por la premura. Y resulta que ahí le pedí yo, en una instalación del Congreso, al señor Orlando Hernández, ya había terminado su discurso, ¿y por qué no habló de la carretera de Lepaterique? Le digo. Pero yo le reclamé, y me dice, porque, perdone, doctor, se me olvidó. Le digo, pues rompe el protocolo, le digo, y dígalo aquí en vivos micrófonos. Y miró él y dijo, y la carretera de Lepaterique va, y todavía se dirigió hacia mi persona, señor diputado. Vaya, hasta eso dijo, y lo tenemos grabado. Pero no está la obra, no se hizo. Y a esa comunidad le dediqué mucho de mi trabajo. Es una comunidad muy pobre, Renato, pero muy digna. Es un pueblo muy digno, muy trabajador. Y necesita ese apoyo. ¿Y el dinero que se presupuestó al final, en qué se invirtió? 82 millones de lempiras. ¿En qué se invirtió? Si no se invirtió en la carretera para Lepaterique, ¿en qué se invirtió? ¿Qué supo usted? Bueno, yo no lo sé. Ah, ok. Acuérdense que eso es el Ministerio de Finanzas, y dónde fue a parar, desconozco si fue por la epidemia de Inves, porque muchos dineros de proyectos nacionales se derivaron para la... Gracias, doctor. Denis Castro Badía. Aquí, si te puedes poner de pie, ministro, por favor. José Carlos me trae algo muy preciado, que le digo, esto se manda a enmarcar y queda bello en una casa. Es el nuevo, Renato, ayúdeme, por favor, póngase de pie, el nuevo, que levante Efraín ahí, el nuevo mapa oficial de la República de Honduras. Este mapa oficial lo ha hecho posible la gestión de la presidenta Xiomara Castro desde el Instituto de la Propiedad en la Dirección de Cartografía, antes Instituto Geográfico Nacional. Este nuevo mapa oficial es el primer mapa oficial que se manda y que se imprime en Honduras por una imprenta del Estado. El IP tiene su propia imprenta. Desde el Consejo Directivo apoyamos este proyecto y se logró ya empezar a tirar estos mapas. Hemos pedido 17,000 mapas para dar uno a cada escuela. Qué bien, qué bien. Y te traemos de regalo una copia del mapa que ya contempla la nueva extensión territorial de Honduras. Honduras ahora tiene 112,777 kilómetros cuadrados. Gracias a una tecnología nueva de medición satelital digital, la extensión territorial de Honduras no se actualizaba desde el 97 y se ha pues impreso este nuevo mapa con la nueva extensión que ya contempla 285 kilómetros cuadrados más. Este va a ser el nuevo mapa oficial que se va a usar para enseñar a los niños en todo el país
el territorio nacional. Lindo regalo, lo aprecio. La pausa y volvemos. Seguimos dando lectura a su opinión. Es importante explorar otras estrategias de diálogo y negociación para encontrar soluciones sostenibles y pacíficas. Amanda Gómez comparte, las tomas de carreteras afectan a toda la población y pueden tener consecuencias negativas en la economía y la seguridad. Es importante buscar alternativas más constructivas por las demandas sociales. Muchas gracias por haber compartido lo que usted opina referente a este tema a través de redes sociales. Les agradezco su presencia también en Frente a Frente. Muchísimas gracias y queda claro lo que es la enfermedad renal. Gracias, Andrés. Gracias Andrés. Gracias, Efraín. Gracias, ministro. Y gracias por este mapa y los diputados aquí y Efraín, que les mande una copia, dice. Ya pidieron copia. Excelente. Muy buen mapa.